si se oye bien el sonido. Sí se escucha bien. Bueno, muchas gracias. En esta sala, como se comentó hace un momento, vamos a pues comentar las medidas del sector agrícola y ganadero en primera instancia y pues el propósito es que haya, digamos, pues un poco menos de personas para que podamos intervenir en esta discusión y pues de mi parte, pues trataré un poco de ser el moderador en cuanto a las cuestiones pues de participación, como un poco lo había comentado mi compañera Julieta al inicio, a través del chat, pues podemos al final solicitar la palabra para que en orden podamos ir teniendo las intervenciones. Les pediríamos un poco que fuera breve, habíamos planteado 3 minutos y indudablemente, pues si se lleva un poquito más, bueno, pues lo vamos a ver en función de que lo más importante sería pues la participación de todos nosotros en esta parte. En principio, pues habría una presentación de mi compañero Agustín y él, por cierto, también haría una grabación de esta parte de la sesión del taller de ahora. Y bueno, pues si no hay más preámbulo, pues le doy la palabra a mi compañero Agustín de la Rosa para que haga pues su presentación con respecto al tema que a él le toca desarrollar. Adelante, Agustín, por favor. Bueno, más bien era yo la que iba a hablar, Nancy Hernández del Perdón, Centro sí. Mario Molina. No, Sí, no disculpa, te es que preocupes. acá creo que tengo un poco un problema en el punto y sí, efectivamente creo que primero es Nancy, una disculpa. Entonces, cuando tú estés lista, pues me dices, Nancy. Sí, ya, puedo ¿Ya? empezar. Bueno, Sí, disculpen, adelante entonces, no Nancy. te preocupes. Sí, Sí. bueno, aquí como pueden ver en su pantalla, tenemos listadas las medidas que se están proponiendo para este sector. En la parte de arriba hay 3 medidas que estaban designadas en el programa anterior, que es aprovechamiento de residuos agrícolas para alimentación del ganado y la generación de composta, la verificación de normativa para las quemas agrícolas y un programa de aprovechamiento de residuos para la generación de biogás a través de biodigestores para la cogeneración eléctrica en zona rural y urbana. Las 2 primeras, después de reunirnos con personas de desarrollo urbano, pues nos comentaron que, y otras instituciones, nos comentaron pues que estas medidas pues no tenían pues ya seguimiento, no se estaban llevando a cabo o simplemente pues ya no tenía sentido seguirlas conservando. Entonces pues decidimos modificarlas con base en lo que ellos nos han platicado. La medida 3, que es de programas de aprovechamiento de residuos, está reorientada porque esta medida estaba enfocada a la parte de aprovechar los residuos del zoológico. Entonces, como este sector está enfocado básicamente a solamente agricultura y ganadería, pues bueno, no tendría un poco de cabida. Se está retomando en la parte de residuos. Entonces, la nueva propuesta que se está haciendo son 6 medidas. La primera, que es la modificada de la primera del programa anterior, sería incrementar el mercado de esquilmos a los productores agrícolas, incrementar el padrón de beneficiarios del programa de Masagro y 2 nuevas medidas, que es la adopción de buenas prácticas de pastoreo planificado y la gestión en el manejo de excretas. Para la parte, bueno, aquí pusieron de seguimiento y mantenimiento a la instalación de vegetores, pero bueno, no entra en esta parte. Y como parte de tierra, la recuperación de zonas de conservación ambiental a través de reforestación en especies nativas. Si le das la siguiente, Agus, por favor. Bueno, la primera medida entonces sería incrementar el mercado de rastrojos entre los productores agrícolas. En el contexto, bueno, derivado de estas reuniones que hemos tenido, pues nos han comentado que los agricultores han reconocido el valor de sus residuos agrícolas y han implementado de manera regional, pues un mercado de esquilmos.
De manera general, los rastrojos o los residuos de cosecha de los cultivos agrícolas, pues tienen varios usos, ¿no? Uno de ellos puede ser para la alimentación del ganado, ya sea en el pastoreo directo o bien lo cortan, lo pican, lo empacan y lo suministran como una dieta de los animales. O también, pues puede ser pues una fuente de cobertura en la agricultura de laderas, y esto pues, se utiliza para regular la humedad o la temperatura, amortiguar la erosión hídrica, también para controlar la maleza y aporta pues materia orgánica y nutrientes a los suelos, ¿no? Entonces nuestro objetivo es incrementar la actividad de la comercialización de los residuos agrícolas como esquilmos o silos en la mayor parte de los productores, bueno, según dada la viabilidad, ¿no? Habría que verificar si realmente esto podría generar un impacto. Y el responsable consideramos que podría ser, pues, desarrollo rural. Algunas de las actividades que estamos planteando, pues, es identificar esta factibilidad en la comercialización de otros productos derivados de los residuos agrícolas, que puede ser uno de ellos el compostaje. Otra actividad pues es hacer campañas de difusión entre los productores agrícolas que aún no comercializan sus residuos. Y las métricas y metas, bueno, aún estamos en el proceso de construcción de estas medidas, entonces pues todavía están por definirse. Aquí, entonces, me gustaría cederles la palabra para que ustedes nos den su opinión al respecto de esta medida. Y, pues bueno, la primera pregunta que lanzo sería si considera que esta medida es adecuada o debería modificarse. Y otra pregunta sería, ¿en qué otras actividades o productos podrían aprovecharse los residuos agrícolas? Entonces, les abro el micrófono. Si alguien quiere participar, hacer un comentario respecto de esta medida, es ahora. Gracias. Cualquiera del público puede aquí participar. vamos a hacerlo. Sí, adelante, por favor. Ok, Nancy, habla Ever de la Universidad Iberoamericana León. Sí. Esta propuesta me llamó mucho la atención, me parece muy interesante, pero creo que puede ser enriquecida un poco, sobre todo en las actividades. Sí. Actualmente la parte agrícola del municipio y de otros municipios, de hecho, está siendo desarrollado, este proceso ya se está dando por sí mismo. Hay algunos, digamos, intermediarios que están recolectando el esquilmo de sorgo, de trigo y de rastrojo de maíz principalmente, pero se lo están llevando de forma gratuita, es decir, ellos no le pagan nada al agricultor por el residuo, pero ellos ponen la maquinaria. Entonces se lo llevan y lo están utilizando un poco sí para compostaje, pero más bien, perdón, me equivoqué, un poco sí para alimento de ganado, pero otro mucho lo están industrializando para la producción de algunos productos como el champiñón y cosas así. Entonces creo que sí es importante ampliar esta propuesta, pero habría que buscar la forma en que el agricultor obtenga alguna ganancia. Insisto, ahorita quien está haciendo todo el negocio es el intermediario, porque tiene la maquinaria, tiene la empacadora de tamaño gigante, tiene el tractor recolector, tiene los tractocamiones para llevarlo, y el campesino no tiene esa maquinaria, entonces él no puede hacer este negocio. Entonces creo que por ahí hay algo que se puede hacer desde esta propuesta. De acuerdo, sí, a lo mejor también tendremos que hacer ahí más explícito en que el agricultor pues deberá tener los beneficios precisamente o que vea el valor agregado que tienen sus residuos y pues que obtenga el beneficio, y de esta manera pues lo que estamos propiciando es precisamente que los residuos agrícolas sean aprovechados y que no, por ejemplo, no se quemen, ¿no? Muchas gracias, Ever. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario al respecto de esta medida? Sí, Baltasar Rodríguez, de Presidencia Municipal, Desarrollo Rural, del área Adelante, de Baltasar. Sí, bueno, no coincido con Ever en la totalidad. No, la mayor parte de la gente ya no recibe un pago. El pago
a lo mejor ahí sí estoy de acuerdo, el pago no es en efectivo en ocasiones, hay una negociación entre el dueño del terreno y la persona que tiene la maquinaria. En ocasiones el pago es en especie, la mayor parte, o se les entrega una cantidad de pacas o de esquilmo ya procesado, o les hacen labores agrícolas. Entonces sí hay una valorización y sí obtienen la gente algo. En lo que sí estoy de acuerdo con Ever es que podemos hacer que la gente reciba un mayor valor económico, ya sea en especie o en efectivo, en esa parte. Una observación respecto de las actividades, el esquilmo agrícola por sí solo no es susceptible de hacer compostaje, no tiene una relación carbono-nitrógeno suficiente para hacer el compostaje, se le tiene que agregar otros residuos que tengan compuestos con más nitrógeno. Entonces se tiene que ser un proceso que no hace viable su transformación en composta. Por sí solo el esquilmo tiene mayor valor en la comercialización para alimentación. Entonces yo creo que esa actividad no tendría mucho caso si es que se considera el compostaje como tal. Creo yo que la campaña de difusión sí las podemos hacer, sí habría, nada más nosotros no tenemos un área de mercadotecnia y de diseño de imagen para que se haga todo este proceso y esta campaña. Serían mis comentarios. De acuerdo, muchas gracias, Baltasar. Sí, es muy importante hacer las precisiones. Bueno, nosotros habíamos propuesto esta parte del compostaje como a lo mejor otro producto, no necesariamente derivado de los esquilmos, sino de algún otro residuo agrícola que pudiera utilizarse para generar el compostaje, y a lo mejor no para comercializarlo, sino para que los mismos agricultores lo utilizaran como parte de la mejora de sus suelos, ¿no? Muchas gracias, Baltasar. ¿Alguien más quisiera comentar al respecto de esta medida? La otra pregunta que yo lanzaba al aire era si ustedes podían proponer alguna otra actividad o algún otro producto que pudiera aprovecharse de estos residuos agrícolas. No sé si alguien quisiera participar en este sentido. Bueno, también les comento, si no quieren participar, digamos, en el micrófono abierto, el chat está abierto, ahí pueden escribir también sus comentarios, sus preguntas o sus dudas, por si no, si quieren hacerlo de manera escrita, también lo pueden hacer ahí. Bueno, si ya no hay más comentarios de podríamos pasar a la siguiente, por favor. Augusto. Nancy, nada más uno. Sí, adelante. En el anterior. Adelante. Fíjate que la primera actividad que estableces en esta propuesta dice identificar la factibilidad de la comercialización de productos derivados de los residuos agrícolas. Ajá. Creo que en sí la actividad, identificar la factibilidad de la comercialización, o sea, abre el campo incluso para investigación, incluso para evaluaciones de dónde más se puede utilizar. O sea, no es simplemente llegar hasta el fin, ya comercializarlo, sino la propia actividad como la tienes planteada, creo que da la posibilidad de trabajo colaborativo con instituciones, por ejemplo, la Universidad Politécnica del Bicentenario aquí en Silao, que tiene muy buen desarrollo en esos temas. Creo que podría la actividad ampliarse hacia vincularse con estas instituciones y desarrollar investigación, y quizá eso genere más actividades o alternativas. De acuerdo, sí, claro, la idea es precisamente buscar si realmente este tipo de medidas tendrían un impacto directo de primera instancia, pues bueno, en el productor, y ya pues su objetivo dentro del programa de acción climática pues es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero sí es muy importante también pues ver cómo podría existir este trabajo colaborativo, no solo dentro de las instituciones gubernamentales, sino también en otras instituciones, por este caso pues podrían ser las universidades, ¿no?
Muchas gracias, Ever. Bueno, si ya no hay más, podremos pasar a la siguiente medida. Ahora sí, por favor, Agus. La siguiente medida la hemos denominado tal cual, incrementar el padrón de beneficiarios del programa Masagro. Les comento rápidamente para los que no sepan qué es el programa Masagro, pues es un proyecto de investigación y de desarrollo rural de la Secretaría de Desarrollo Rural, ahora SADER, y el CIMID, que promueve una intensificación sustentable de la producción del maíz y del trigo en México. Masagro pues desarrolla investigaciones y capacidades dirigidas a incrementar la rentabilidad y la estabilidad de los rendimientos tanto del maíz como del trigo, y busca incrementar el ingreso de los agricultores y la sustentabilidad de los sistemas de producción a través de esta investigación colaborativa, el desarrollo y difusión de variedades de semillas adaptadas, de tecnologías y prácticas agronómicas sustentables. Entonces, también derivado de las pláticas que hemos tenido con personas de desarrollo rural, pues nos comentan que en la zona sur del municipio, pues actualmente ya se tiene una cobertura de este programa Masagro y han obtenido resultados positivos. Entonces, el objetivo de esta medida pues es incrementar esta producción sustentable y las buenas prácticas de la producción agrícola, y alguno de los digamos, de los beneficios que se podrían obtener de esto, pues es reducir la quema de residuos agrícolas, fomentar la agricultura de conservación, promover el aumento de la materia orgánica del suelo y favorecer su estructura a través de esta labranza reducida, la rotación de cultivos, la incorporación de residuos a los cultivos en el suelo. Entonces consideramos que a lo mejor el responsable de esta medida podría ser desarrollo rural, o podríamos ahí también a lo mejor incluir otras de acuerdo a lo que ustedes nos comenten ahorita. Y una de las actividades que estamos proponiendo pues es precisamente promover entre los productores los beneficios que tiene el pertenecer al programa Masagro. Entonces, como esta medida todavía está en desarrollo, pues las métricas y las metas todavía están aún por definirse. Esta medida también se las pongo a su consideración, y las preguntas que lanzo aquí pues sería si consideran que esta medida es adecuada o debería modificarse o reorientarse, y qué barreras ustedes identificarían para que se pudiera llevar a cabo esta medida. Entonces, nuevamente abrimos el micrófono. Si alguien quiere participar para hacer un comentario de esta medida, adelante. Yo tengo un comentario, Baltasar, de Desarrollo Rural. Bueno, respecto del programa Masagro, que es un programa que en Guanajuato ha impulsado muy fuertemente la dirección, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, junto con el Centro el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. En León tenemos en zona sur, en la zona agrícola, dos grandes grupos de productores, que incluso ya están conformados como sociedades de producción rural. Ciertamente sí, esta medida la propusimos nosotros, y sí hay que incrementar la agricultura hay que ir cambiando la agricultura tradicional a la agricultura de labranza cerda. Respecto a esta propuesta, creo que de acuerdo a cómo se desarrolla el programa Masagro es adecuada, es benéfica, pero me parece que estaríamos supeditando nuestra propuesta, o sea, este programa al programa Masagro. Creo que igual para una mejor planeación sería bueno como rescatar cuáles son estas propuestas de Masagro o cuáles son esas líneas estratégicas y ponerlas aquí para que no esté supeditado el programa a ellos. Por ejemplo, dice promover entre los productores los beneficios de
pertenecer al programa. Pues las métricas y las metas, tal como están establecidas la actividad, pues sería el incremento de los productores que están trabajando en este programa. Entonces, creo que más bien sería quitar un poco el programa y nada más tomar sus acciones o sus propuestas para que fueran directas de aquí, de este programa, y no como un intermediario. No sé, creo que esa es mi opinión. Muchas gracias, Ever. Bueno, sí, la idea precisamente de retomar lo que ya se está llevando a cabo es precisamente que el programa le dé sustento a las acciones que el municipio ya está generando. Es decir, la idea no es, digamos, llenar de medidas todo lo que se podría hacer, porque en realidad se podrían hacer un abanico gigantesco de medidas, pero la realidad es que a lo mejor todo eso no se podría llevar a cabo. Entonces, la idea principal es que el municipio impulse las acciones que ya está llevando a cabo y que el programa de acción climática le dé un sustento adicional a esas acciones y que le ponga a lo mejor nada más la etiqueta que le hace falta de cambio climático. Pero sí, parte de las actividades que podríamos ahí modificar, a lo mejor sería un poco reestructurar esta medida y no hacerla tan focalizada a la parte del programa Más Agro, sino más bien describirla de manera que se pueda observar cuáles son esas actividades que tendría que realizarse como producto de este programa de Más Agro. Muchas gracias, Ever. Si alguien más quisiera comentar al respecto, si ven algún tipo de barrera para la implementación de esta medida o si creen también que debería modificarse, pues por favor díganos sus comentarios. Baltasar, Adelante. nuevamente de Desarrollo Rural. Mira, Ever, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Hay que poner, obviamente, el programa Más Agro tiene un inicio y un fin. Cambio climático seguramente va a continuar más allá espero que no, pues, pero se da, pues, en cuestiones de políticas públicas que cambian personas y cambian programas. Entonces hay que retomar, se usa en Más Agro sobre todo labranza de conservación, uso biorracional de productos químicos, se le enseña al agricultor a hacer productos más amigables con el medio ambiente para combate de plagas, productos naturales, se les enseñan otras técnicas, se les enseña a realizar análisis de suelo, a interpretarlo, a transformar la recomendación en una cuestión práctica. Entonces estoy de acuerdo, Ever. Creo que sí, más bien habría que poner las actividades como tal, las estratégicas de Más Agro dentro de lo que mencionamos aquí como actividades. De acuerdo. Muchas gracias, Baltasar, Ever, por sus comentarios. Estamos tomando nota de todo lo que nos están diciendo y pues sí, tendremos que trabajar un poco más en el desarrollo de esta medida. Bueno, si ya no hay más comentarios, podríamos pasar a la siguiente. Agus, por favor. Esta es una nueva medida que se está planteando y la hemos denominado así, adopción de buenas prácticas de pastoreo planificado. Aquí, bueno, parte del contexto es que pues, las subcategorías de ganadería dentro del inventario de emisiones pues indican que el 70% de las emisiones provienen de fermentación entérica y manejo de excretas. Y nuestro objetivo con esta medida pues es capacitar a los productores ganaderos en la adopción de prácticas de pastoreo planificado y revegetación de agostaderos y mejora de pastos, así como incrementar el sumidero de carbono en estos agostaderos que a la vez se mejora la producción pecuaria. Estamos planteando como responsable a desarrollo rural y alguna de las actividades podría ser identificar estas zonas con potencial para la adopción de pastoreo planificado e identificar las zonas con potencial para la revegetación de agostaderos. Como parte de las métricas y la meta, bueno, como se está trabajando todavía, pues están por definirse. Esta parte
les comento de la planificación de pastoreo, sale un poco de la idea de la gestión holística en la agricultura, que es básicamente la gestión de los recursos y que su objetivo principal pues es revertir la desertificación. El pastoreo como tal holístico pues es o planificado pues es un método que se desarrolló en África y que lo que hace es buscar simular el comportamiento natural del ganado, o sea, de una manada como tal, y que mejora el hábitat donde viven. Entonces, pues los beneficios que obtiene de esto, pues es que enriquece las condiciones de los pastizales, que beneficia al ganado que lo frecuenta y como de manera indirecta a la fauna silvestre. Y esto, pues es en lugar de la degradación de la tierra, como en la ganadería extensiva como tal se lleva a cabo ahora. Esto, pues bueno, está definido porque la calidad del terreno, pues determina a futuro la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad. Entonces, esta planificación del pastoreo, pues incluye actividades como es determinar los tiempos, la frecuencia, la intensidad del pastoreo, plantear planes de financiamiento entre los ganaderos. Esto se lleva a cabo actualmente en México en algunas zonas ganaderas de la Sierra Gorda, en Querétaro, ¿no? Entonces ahí se han realizado algunas, digamos, como experiencias pilotos de esta planificación de pastoreo y bueno, se han visto beneficios en la recuperación de los suelos, ¿no? Entonces, esta es una medida nueva que se está planteando y aquí también, pues les lanzaría las mismas preguntas, ¿no? ¿Consideran ustedes que esta medida es adecuada o deberíamos modificarla? Y también si identifican algún tipo de barrera que pudiera presentarse para su implementación. Entonces, abrimos el micrófono nuevamente. Si alguien quiere comentar al respecto, adelante. Baltasar, de Desarrollo Rural. Yo nada más una precisión, o sea, saber la pertinencia del indicador, porque ciertamente una buena parte del municipio, la parte norte, es un área ganadera, pero no todo el ganado está todo el ganado del padrón ganadero del municipio, no todo el ganado está en esa zona. Tenemos a la parte sur, una cuenca lechera, hay bastante ganado también en zona sur. ¿Qué pasaría entonces con todo aquello está en zona sur? Porque incluso es más intensivo la producción en estas zonas porque están en corrales, en establos. ¿Qué pasaría con ellos, con la gente que está al sur? Porque estaríamos dejando de lado este ganado. Sí, bueno, aquí esta medida está precisamente enfocada a aquella actividad ganadera que es de libre pastoreo, digamos, de ganadería extensiva, donde sus sistemas son, pues, digamos, tener al ganado en grandes extensiones de tierra, ¿no? Y que precisamente uno de los efectos o consecuencias de tener hacia el ganado, pues es precisamente la pérdida de suelo. Entonces, para la parte del ganado que está ya, pues en establos, en corrales, bueno, ahí tendríamos no estamos planteando ahorita una medida para esa parte. Esta solamente está enfocada a esas, a donde está el ganado en grandes extensiones de tierra y donde la principal consecuencia es la pérdida de suelo. Entonces, precisamente por eso, una de las actividades que estamos planteando es identificar aquellas zonas donde realmente podría llevarse a cabo esta actividad. A lo mejor no sería en la zona sur, sería en la zona norte, pero pues precisamente la idea es identificar si realmente tienen un potencial para llevarse a cabo esta medida. ¿Alguien más quiere comentar al respecto de esta medida? Yo quiero comentar, Nancy. Adelante, Eber, por favor. Bueno, pues pareciera que en todas quiero comentar, pero para eso... No, adelante, gracias. Oye, pues me ganó el comentario Baltasar, realmente. Creo que para evaluar esta
esta medida, esta propuesta, lo primero que tendríamos que saber es qué porcentaje del ganado está en corral y qué porcentaje está en pastoreo, o sea, para ver si vale la pena apostarle a la medida, o más bien para ver qué tanto vale la pena. Esa es una. La otra es que la idea nace del hecho de la generación de gases por la fermentación entérica. Entonces, ¿qué tanto si el ganado se maneja en corral o qué tanto si el ganado se maneja en pastoreo, qué tanto modifica esta condición? Sería una pregunta. Y la otra es, en caso de que se decida adoptar esta medida y en caso de que se trabaje en el pastoreo planificado, pues las actividades quedarían muy cortas porque simplemente estamos identificando las zonas con potencial y estamos identificando, pues nos quedamos en identificar, pero realmente no hay medidas de acción. Sí, entonces, esas son mis dos observaciones. Uno, ¿qué tanto de verdad esta medida le pega al objetivo original, que es trabajar con los gases de fermentación entérica? Y la otra es, las medidas se quedan muy cortos, simplemente en la identificación, no vamos a la acción. Creo que estas son mis dos observaciones. Sí, gracias, Ever. Te contesto rápidamente. Bueno, sí, a lo mejor nos faltaría para replantear o realmente verificar si esta medida tendría un impacto o no, pues tendríamos que hacer esta parte de ver qué tantos animales o cabezas de ganado están en pastoreo y cuántas en corral. Respecto a lo que mencionas de la fermentación entérica, bueno, pues la fermentación entérica está limitada o definida o referida tal cual, pues a los procesos digestivos del animal. Ahí en realidad hay muy poco que hacer al respecto, sino lo que se podría hacer en ese caso, pues es precisamente monitorear el tipo de dieta que lleva cada uno de los animales y ver qué tanto cambiaría, por ejemplo, si se les da de alimentación un tipo de comida o no. Ahí no estamos tratando de apostar, estamos tratando de apostar más bien a la parte del manejo de excretas. Para la fermentación entérica nosotros consideramos pues que tendría que llevarse a cabo un estudio muy específico y particular para ver cómo es que cada uno de los tipos de ganados y dónde están localizados, pues tienen ese proceso digestivo y ver qué tanto metano está generando cada uno de los animales. De hecho, en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, Julie no lo mencionó, pero se hace por niveles, ¿no? Hay un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1, pues se hace la estimación de la emisión con los elementos más básicos. En el caso de ganadería, pues es nada más a través del número de cabezas y un factor de conversión del gas que se está estimando. En el nivel 2 ya se hace un tipo de categorización de los tipos de ganado y para cada uno de los tipos de ganado se modifica o se asigna un factor de emisión específico y particular, y si se tienen factores regionales o del país, pues esos son los que se utilizan. Y hay un nivel 3 de estimación donde se hace precisamente esto que te comento, de hacer un monitoreo o identificar los tipos de dietas que tienen los animales según el tipo de animal, a qué hora se les da de comer, qué cantidad, cuántas veces al día salen a caminar, el peso del animal, si es hembra, si es macho, si es hembra, en el caso de las hembras, pues si ha tenido un embarazo, en qué etapa del embarazo está. Entonces, todos esos datos nos ayudarían a hacer una estimación más específica de lo que es la fermentación entérica. Sin embargo, esos datos, al ser tan particulares, pues prácticamente a lo mejor solo las grandes empresas que se dedican, por ejemplo, a generar leche, que tendrían que tener estos indicadores de los tipos de dieta, pues podrían tener esa información, pero en realidad esa información a nivel municipal pues es muy difícil obtenerla para todo el ganado, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que
la parte de la fermentación entérica es muchísimo más complicado para el municipio proponer una medida enfocada a ella. Estamos más bien apostando a la parte del manejo de excretas. Esta parte o esta medida de la adopción de las buenas prácticas del pastoreo planificado, pues bueno, está planteada precisamente porque uno de los sistemas de manejo de excretas pues es el pastoreo, ¿no? El libre pastoreo. Entonces estaríamos abonando a esa parte y también como parte de este enfoque de pastoreo planificado, pues está la recuperación de los suelos, ¿no? Entonces, cuando lo planteamos, precisamente pensamos en esta parte de la parte del ganado que está del libre pastoreo y no más bien del libre pastoreo, que está en ganadería extensiva y bueno, como parte de de un beneficio adicional, pues sería la parte de recuperación de los suelos, ¿no? Entonces, pues ese es lo que estamos tratando pues de abonar, ¿no? En la parte de las actividades que mencionas, pues sí, estas son las dos primeras que identificamos, pero precisamente la idea de este taller es que ustedes nos den sus comentarios para poder complementarlo, ¿no? A lo mejor, pues ya con lo que nos están diciendo, pues nosotros podríamos modificar y reorientar esta medida y incluir las actividades que deriven de esta discusión. Bueno, aquí voy a leer un poco lo que puso Edgar Hernández. Dice que él radica en la parte norte del municipio y que el ganado pues está en corrales dentro de las casas, 8 horas al día, están fuera pastando en agostaderos y tierras donde se siembra, ¿no? Entonces sí, también hemos identificado cuando se hizo el inventario que hay un ganado que es para producción y hay uno que es se me acaba de ir el nombre ahorita, es comercial y Nancy, una precisión también, ¿eh? Sí, adelante, Baltasar. ¿Sí puedo comentar? Sí, adelante. Muy bien. Mira, también otra cuestión técnica. La parte de coeficientes de agostadero no la hacemos los municipios. Quien la hace es el SADER. SADER tiene una comisión técnica que evalúa los coeficientes de agostadero. Como tal, de hecho yo no tengo en mi área gente que pueda hacer esta identificación. Tendríamos que pedirle este apoyo a la Secretaría de Agricultura Federal, porque ellos son quienes tienen en su estructura a nivel federal a los especialistas, ¿eh? Sí, el municipio no tenemos especialistas para hacer estos cálculos de coeficiente de agostadero. De acuerdo, Baltasar. Sí, bueno, a lo mejor entonces aquí tendríamos nosotros que incluir, aparte de los responsables o más bien las instituciones de apoyo, pues quiénes serían en este caso, pues la SADER a nivel federal. Nada más hago aquí, muchas gracias, hago una precisión que me dice aquí que es Silvia Negrete y no Edgar Hernández, no se preocupe, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Ahorita estamos haciendo aquí la anotación de cada uno de ellos para precisamente la idea de este taller, como les comento, pues es obtener su retroalimentación y modificar las medidas para que realmente sean adecuadas al municipio, ¿no? No solamente plantearlas como nosotros lo estamos pensando, sino como con la retroalimentación que ustedes nos puedan dar. Entonces, si no tienen algún otro comentario de esta medida, pasamos a la siguiente, Agus, por favor. Que es, la hemos denominado como tal, gestión de manejo de excretas, y aquí era lo que les comentaba, sí, precisamente el 70% pues está de emisiones en el sector ganadero, proviene de fermentación y manejo de excretas, y aunque manejo de excretas representa solo el 6%, pues es la que mayores impactos directos podría tener. Entonces, el objetivo de esta medida es implementar los métodos de gestión de excretas con menor generación de metano y óxido nitroso, a la vez que se promueva un uso más eficiente de la materia orgánica presente en las excretas, y en el caso de las compostas, pues se abre la posibilidad de almacenar el fertilizante orgánico que se elabora y aplicarlo cuando el cultivo lo necesite. En el caso de los digestores anaerobios, el biogás puede sustituir el uso de combustibles fósiles en los hogares rurales.
Aquí, pues bueno, estamos planteando como responsable de desarrollo rural y parte de las actividades es identificar los tipos de manejos de excretas del municipio y analizar la factibilidad de los diferentes sistemas de manejos de excretas que se ajusten a las condiciones de la actividad ganadera del municipio. Como es igualmente una medida que se está desarrollando, pues aún no hemos puesto una métrica, una meta y que estamos por definir. Aquí también les hago la pregunta si ustedes identifican que esta medida es adecuada o debería modificarse. A lo mejor aquí un poquito de contexto respecto a lo que se hizo en el inventario de gases de efecto invernadero. Nosotros no pudimos identificar sistemas de manejos específicos para el municipio. Entonces, lo que hicimos fue retomar lo que establece el inventario nacional, que son 9 tipos de sistemas de manejo de excretas, entre los que se incluye pues, el pastoreo, las lagunas anaerobias, las quemas, entre otras, ¿no? Aquí entonces les abro nuevamente el micrófono y les pido sus comentarios, opiniones para esta medida que está enfocada precisamente a promover sistemas de manejo de excretas que tengan un menor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Nancy, nuevamente yo en la parte de gestión, bueno, aquí entraría lo que yo mencionaba hace rato, del manejo en la zona sur. Si las actividades van solamente a la identificación y a las factibilidades, creo que tenemos posibilidades. Lo que a mí me preocupa son tiempos. El programa de cambio climático, ¿cuál es el horizonte de tiempo que tiene para hacer evaluación y presentar, pues, y qué métricas, qué metas? Porque dice corto plazo, pero ¿qué es corto plazo para ustedes? Sí, claro. Bueno, la idea del programa de acción climático es que vaya un poco más allá de lo que dura una administración municipal. Entonces, digamos que las actividades que se están planteando a corto plazo estarían definidas en un rango de 1 o 2 años, las de mediano plazo a 3 años o 4 y las de largo plazo a 5 o más, ¿no? Entonces, se supone que este tipo de programas deberán estar diseñados precisamente para que no estén limitados a las administraciones de los municipios como tal, sino que vayan más allá, que trasciendan, que se lleve una continuidad porque la mayoría de las medidas pues no pueden implementarse en un periodo de 3 o 4 años, tienen que ir más allá, ¿no? Entonces, digamos que nuestro horizonte de tiempo por lo menos tendría que ser de 5 años, ¿no? Hola, buen día. Gabriela de la Dirección de Medio Ambiente. Hola, Gabriela. Baltasar, gracias. Con respecto a, pues la pregunta es súper valiosa de saber, pues cuánto tiempo se cuenta, ¿no? Y por ello, como les comentaba a algunos de los compañeros en entrevistas previas, pues se tiene un programa de acción climática que tenía base en el año 2015. Lamentablemente, pues durante aquellas administraciones hubo cambio de, pues sí, de administración y no se le dio la adecuada rastreabilidad o seguimiento. En este sentido, pues este programa tendrá que pasar por todos los procesos gubernamentales, como es la validación por el Consejo Consultivo Ambiental, después por la Comisión de Medio Ambiente, posteriormente por el ayuntamiento, para ser publicado en el periódico oficial, y así con toda la intención de que pues al cerrar esta administración se queden los instrumentos para dar el adecuado seguimiento y continuidad, y pues es muy interesante ahorita conocer las métricas de corto, mediano y largo plazo para pues nosotros, al ser ya como los responsables de la ejecución o seguimiento de estas acciones, podamos informar al equipo de trabajo que estén en la preparación de este programa de gobierno e informar de este programa de acción climática para el seguimiento. Gracias. Gracias, Gaby. Pues sí, efectivamente es muy importante saber
los horizontes de tiempo precisamente para hacer la planeación, ¿no? Bueno, si ya no tienen algún otro comentario respecto a esta medida, entonces pasaremos a las siguientes, que estas están... sí, adelante, creo que escuché bien. Sí, Nancy, yo tenía un comentario del anterior. Adelante, Ver, por favor. Sobre todo, es de las actividades, todo lo que ya comentaron tanto Baltasar como Gabriela, pues creo que queda claro algunos elementos, pero en cuanto a las actividades, dice identificar los tipos de manejo discretas en el municipio y analizar la factibilidad. La pregunta es, en caso de que no sea factible, ¿qué pasa? O en caso de que sea factible, ¿qué sigue? Creo que las actividades, tanto de esta como la anterior, se están quedando muy lejos del objetivo, ya que el objetivo dice implementar métodos de gestión y las actividades pues no se acercan a ello. Entonces, creo que sí hay que trabajar un poquito para pues aumentar estas actividades de forma de que logren pues acercarse un poco más al objetivo que se está planteando. Muchas gracias, Ever. Claro que sí. Bueno, necesitamos definitivamente seguir trabajando para modificar o estas medidas y plantearlas de mejor manera, precisamente para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento del objetivo. Muchas gracias, Ever. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? También les reitero que si prefieren escribir en el chat, está abierto para sus comentarios también. Si no, le cedo la palabra a mi compañero Agustín. Él va a hacer la presentación de las medidas referentes al sector de tierra. Gracias, Nancy. Ya mi compañera presentó las medidas de agricultura y ganadería y solo me queda la parte forestal del sector de Afolu. Déjame les... ¿Ya pueden ver la ficha? Sí. Ok. Bueno, la medida que se retoma del anterior programa de acción climática es la conservación de zonas la recuperación de zonas de conservación a través de reforestación con especies nativas. Sabemos que en el municipio año con año hay actividades de reforestación y que son parte de las medidas para mitigar los efectos del cambio climático y para incrementar la superficie forestal, principalmente en esta parte norte del municipio. Y obviamente también así para ayudar a la infiltración de agua de los mantos acuíferos. Es por eso que se llevan a cabo estas reforestaciones, principalmente en la ANP Sierra de Lobos. También nos comentaron de que parte de estas reforestaciones se está actualizando la paleta, o se va a actualizar la paleta vegetal, precisamente como una guía, ¿no?, para las reforestaciones, que también vamos a tomar en cuenta como parte de las medidas para el actual programa de acción climática. El objetivo pues, es precisamente ampliar la cobertura forestal en el municipio a través de la reforestación, tanto en áreas urbanas como en áreas de actividad agropastoril y obviamente también en zonas de recarga para conservar los servicios ambientales que brindan. Como responsables pues, tenemos a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Dirección de Desarrollo Rural, y como actividades principales generales pues, está la gestión del recurso, los estudios para identificar estas zonas susceptibles de reforestación tanto urbana y rural, obviamente la planeación de las campañas de reforestación y su difusión, llevar a cabo las reforestaciones y obviamente el monitoreo y la evaluación, siempre y cuando también tener muy en cuenta que dentro de este monitoreo y evaluación pues hay que ver también el seguimiento de la sobrevivencia de las plantaciones. Y como métricas, pues están las comunes, como es el número de árboles plantados por especies nativas o la superficie reforestada, que es hectárea al año. Como parte de las reuniones que hemos tenido previos con algunas áreas de la administración actual, tienen una inquietud de que muchas de estas reforestaciones se llevan a cabo precisamente en este cinturón verde, en la zona norte del municipio. Pero, ¿qué pasa en la parte sur? Hay una inquietud
precisamente de poder contar también con un cinturón verde en la zona sur. Y es por esto de que pues les lanzo la pregunta de retroalimentación, si esta medida creen que es adecuada, si identifican algunas barreras para poder implementar esta medida, y pues les abro el micrófono para sus comentarios. Agustín, pregunta, bueno, la dirección ya no se llama General de Medio Ambiente, se llama de Gestión Ambiental. Sí, perdón, hay un error, sí, gracias. Sí, ellos tienen un área que acaban de crear que se llama Recursos Naturales. De hecho, ellos están trabajando en zona rural con este tipo de programas. En desarrollo rural hemos sido más bien apoyo para la organización social. En la parte técnica, insisto, al igual que en la anterior de pastoreo, digo, no tenemos, somos agrónomos veterinarios, pero no tenemos la especialidad forestal. La parte de organización social creo que la podemos apoyar perfectamente. Y la otra es que la reforestación no es la única actividad de conservación. Por experiencia personal sé que hay otras, hay técnicas de conservación de suelo y agua, hay actividades que se pueden hacer en las localidades, en comunidades rurales, que también pueden ayudar a hacer conservación ambiental, implementación de tecnología más apropiada, surcos a nivel, una infinidad pues de cuestiones. ¿Dónde se estaría considerando esto? Porque gestión ambiental, bueno, ahorita que ellos lo comenten, pero sí están haciendo otras actividades ellos. Hola, Gabriela de Medio Ambiente. Ay, perdón, nada más una aclaración. Es que sí, entre tanta modificación, pues sí, oficialmente somos Dirección General de Medio Ambiente, sí es correcto. Sin embargo, como menciona el ingeniero Baltasar, tiene toda la razón. Hay una dirección de recursos naturales, no les fue posible asistir a esta reunión, sin embargo tienen todo el conocimiento de estas acciones. Y sí, como mencionan, pues sí, también en rural nos apoyan totalmente con la movilización social, que es una de las preocupaciones mayores que nos comentaban los compañeros de recursos naturales, el mantenimiento de estas especies que se van a reforestar, más allá del número de árboles como indicador. Sí, también llevan a cabo otro tipo de acciones como bordeo, para infiltración de agua de lluvia y algunas otras que no tengo el nombre al 100%. Pero sí, igual nada más lo que pediríamos, tal vez sí sería como acotar un poquito las actividades en competencia de desarrollo rural y nuestros compañeros de recursos naturales. Ok, perfecto. Entonces, nosotros ajustamos en cuanto a las actividades y de responsables, pues obviamente sabemos que la Dirección de Recursos Naturales pues, es la que llevaría a cabo como responsable. Sí, contestando a la pregunta de que sí hay otras acciones, sí, en el anterior taller que se llamó Ecosistemas, ahí precisamente se presentaron las medidas, bueno, la ficha de la medida de obras de restauración y conservación de suelos, en donde se está trabajando todavía porque, como sí nos has comentado, son muchas acciones las que se llevan a cabo. Aquí solamente me enfoqué la parte de mitigación como parte de captación de CO2, que son pues, precisamente la cuestión forestal. Entonces, pero te agradezco mucho la precisión y lo tomaremos en cuenta. Si hay alguien más que pueda comentar al respecto. Si alguien quisiera comentar también en el chat, pues está también la herramienta. Y Agustín, nuevamente Baltasar de Desarrollo Rural. Aquí también hay una parte importante. El municipio de León sí tiene una zona forestal,
a través del área natural protegida. Yo creo que aquí también tendríamos que involucrar a la gente de CONAFOR. Hay una actividad que se puede hacer a lo largo de del tiempo para, por ejemplo, no hay brigadas forestales en el caso de que haya alguna quema, que sí las ha habido en zona rural, y la verdad se necesita gestionar más con la Comisión Nacional Forestal. También, bueno, eso ya es una cuestión ya más de relación, pero a eso me refería con que hay más acciones que se pueden hacer respecto a la conservación ambiental. Sí, sí, Baltasar, tomamos en cuenta también este comentario, que precisamente lo involucramos en otra de las medidas, que es precisamente sobre la participación de brigadas en el combate de incendios, que precisamente se tocó en el anterior taller, que precisamente tenemos que hilar, ¿no? Estas medidas. Lamentablemente hay unas cuestiones que la vez pasada fue por adaptación, en donde se metió esa parte que tú bien comentas, y en esta pues nada más es lo de mitigación. Pero sí, son valiosas las aportaciones que nos puedan dar para reforzar estas medidas. Muchas gracias, Baltasar. Sí, igual también comentando, sí han estado involucrados aquí los compañeros de CONAFOR. De hecho, no sé si tuvo problemas de red, la persona que está encargada como enlace. Sin embargo, pues para algunas actividades o reuniones necesarias, pues con gusto nos llevamos esa tarea para pues involucrar a todos los actores necesarios. Si ya no hay más comentarios al respecto, pues les agradecería mucho todos sus comentarios que han hecho y les cedería la palabra a mi compañero Adolfo para la siguiente actividad. Muchas gracias, Agustín. Muy bien, ¿no? Aquí yo me gustaría pues un poco hacer un pequeño ejercicio de reflexión para después un poco dar cabida a qué acciones o medidas adicionales se podrían incluir a esto que se ha presentado. Y pues la reflexión estaría en que hacer, digamos, un programa de cambio climático o de acciones para el cambio climático de un municipio, pues tiene sus aspectos de desafío. Primero, pues estamos hablando de un sistema complejo que tiene pues una parte física, una parte biológica, una parte social y que hay que coordinar todos estos elementos pues para llegar a un resultado. Y que una de las partes relevantes es que a veces los periodos administrativos son demasiado cortos que no permiten consolidar muchas de las acciones que se plantean y cada que se renueva una administración, pues es probable que cambien las ideas y entonces no hay una continuidad a lo largo del tiempo de lo que se quiere hacer. Sin embargo, pues pensamos que hacer el programa, si está suficientemente discutido con muchas personas y se da, digamos, un convencimiento, una legitimidad a este programa, en la medida en que pues todos lo consideran que puede servir como un ejercicio para guiar las actividades, pues puede tener cierta continuidad y entonces como política pública puede trascender el espacio de administración y entonces irlo plasmando en acciones que son inmediatas, en otras que son un poco más a mediano plazo y en otras que son un poco más a largo plazo, pero que no se abandonen con el cambio en la administración, sino que se vaya viendo el seguimiento para que pues se vaya viendo el avance. El propósito aquí que nosotros tenemos es que habiendo ya un programa previo, no es cosa de hacer algo nuevo, sino de ver en qué medida ese programa previo plantea una serie de cosas que vale la pena rescatar y en qué medida se le puede dar continuidad, afinar, en fin, viendo para que haya ese ejercicio de continuidad en este entendido de que son, por lo menos en estos talleres que estamos viendo, dos vertientes. La primera es la de mitigación, o sea, la de minimizar las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero,
que es un poco el propósito ahora de este taller, y verlo en particular en esta mesa sobre los aspectos de agricultura, de forestal y de cambio de uso del suelo. Y hay, sobre todo en esta parte, pues un aspecto que se relaciona con la otra parte, que sería con lo de adaptación. ¿Y cómo es que mezclamos estas dos cosas? De repente, si por un lado se captura, como en esta última medida, eh, pues dióxido de carbono a través de la reforestación, y esa es una medida de mitigación. Por otro lado, si esa vegetación se lleva a cabo en las zonas donde pues se tienen problemas de pues avenidas o problemas de erosión, pues entonces esa misma medida tiene un ángulo que sería de adaptación, y a veces un poco es cosa de irlos combinando para saber que en un momento dado, cuando vemos en una vertiente, vemos sobre cuál es la emisión de esos gases, cuál es la disminución de esos gases de efecto invernadero, y si lo vemos desde otro ángulo es cuál es la medida en que se adaptan las condiciones para tener menor vulnerabilidad a ciertos fenómenos extremos producto de ese calentamiento global. Y aquí es donde estamos tratando un poco de tener esta coherencia en las cosas, y de que a veces nos pongamos un poco nada más desde un punto de vista a ver algún planteamiento para después ya en un contexto más general tratar de armar las cosas y dar, digamos, una idea de una serie de acciones más coordinadas, más coherentes, y que en lugar de que fueran muchas, a lo mejor fueran pocas, y que pudiéramos ver que esas son las más relevantes, y de esa manera se facilitaría un poco el planteamiento de su seguimiento y de su evaluación. Pero bueno, ese es un poco conforme vaya avanzando este proceso, y talleres como estos y la comunicación con todos ustedes nos es muy relevante para poder, digamos, ir afinando, no solo en el tenor de que nosotros como equipo lo definamos, sino que lo compartamos, porque en la medida en que lo conozcan más personas y participen, pues es un documento que puede tener más trascendencia. Dicho esto, entonces nada más abriría un instante el micrófono para ver si dentro de este contexto de las emisiones de gases de efecto invernadero de AFOLU, de agricultura, forestal y cambio de uso del suelo, que han comentado los compañeros, o otras más que a ustedes se les ocurran, ¿habría alguna intervención de ustedes para plantear medidas adicionales que ustedes, en la experiencia que tienen y de estar en esta zona del municipio de León en diferentes ámbitos, pues se les parecen a ustedes que han quedado aquí sin presentar y que podrían tener una buena, digamos, efectividad en esta reducción de emisiones a través de estos sectores? Si alguien quisiera tener una intervención, estamos abiertos a cualquier idea, aunque sea un poco preliminar. De todas maneras, se trata de que pues la digamos y la vayamos desarrollando en la medida de lo posible, y que pues siempre son muy importantes todas estas nuevas ideas que se dan con nuevos ojos de ver las cosas, y que las tratemos un poco pues de lanzar, aunque no estén muy acabadas, porque pues la novedad siempre y lo nuevo siempre tiene un aporte muy importante para trabajos de este tipo. Entonces, pues abro el micrófono, si alguien quisiera intervenir. Estamos atentos a que nos digan si hay estas nuevas ideas al respecto. Adelante, por favor. Baltasar, de Desarrollo Rural. Baltasar, adelante, por favor, si eres tan amable. ¿Hay alguna medida que bueno, no está aquí, pero en la reunión previa que tuvimos hubo un comentario respecto de un indicador, captación de agua de lluvia? Creo que a eso me refería un poco, al tipo de acciones que se pudieran estar implementando de tecnología apropiada. La captación de agua de lluvia en algunos sitios, que incluso ha promovido la Dirección de Gestión Ambiental junto con la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, ha permitido que pobladores de zona rural
puedan tener agua, no suficiente, pero en ciertas cantidades que puedan usarla para tanto uso animal como consumo humano. Entonces creo que deberíamos tener un programa que incentive la captación de agua de lluvia para uso humano y animal. Creo que es uno de los temas primordiales que incluso está puesto en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico como uno de los retos, el agua. Entonces creo que nos ayudaría bastante en zona rural. Sí, muchas gracias. Aquí la pregunta es si estamos en mitigación y la medida tiene que ser cómo la captación de agua de lluvia reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, la podemos ver desde este ámbito, porque esto de la captación de agua de lluvia la habíamos visto no como una medida de mitigación, sino como una medida de adaptación. En la medida ahora sí que como viene el calentamiento global, pues se espera para México una mayor frecuencia y duración de sequías, y el que empecemos a aprender a cómo podemos captar la lluvia para resolver este problema que poco a poco va a ser un poco más agudo, pues es una medida de adaptación urgente para la población. El asunto es cómo, ahora que estamos aquí hablando del tema de mitigación de emisiones de efecto invernadero, podemos decir que esta captación de agua de lluvia disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Ese sería un poco el planteamiento. Mira, lo que pasa actualmente es que toda esa gente que no tiene acceso a la red en zona rural se surte de dos vías. Una, a través de pozos agrícolas, cual impactaría, si captamos agua de lluvia, impacta en el consumo de energía eléctrica, o se surte por pipas. Incluso tenemos en el municipio, no están en el área de nosotros, pero hay una dirección que tiene pipas para surtir agua potable, e incluso Zapal tiene una cantidad de pipas para eso. Entonces ahí estaríamos impactando en que no se emitan a través de las pipas en el combustible, pues no se use tanto combustible para surtir de agua potable a estas localidades. Creo que por ahí pudiera ser. Tiene razón. Qué bueno que aceptaste el desafío. Hay una ciudad en Corea, me parece, ahorita se me escapa su nombre, que ha fomentado mucho la captura del agua de lluvia y ha hecho que pues los techos, sobre todo de las unidades habitacionales nuevas, tengan pues cisternas para capturar el agua de lluvia, y los edificios públicos también, que tienen grandes superficies, captan esa agua de lluvia, y a la vuelta de algunos años ha hecho una evaluación y esa agua ha permitido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una cantidad un poco importante, porque precisamente ha dejado de consumir una cantidad pues relativamente importante de energía eléctrica en el bombeo y en el traslado del agua desde lugares lejanos hasta la ciudad, porque ahora esa cantidad de agua que se recibe, pues ahí se empieza a potabilizar y a usar, y entonces reduce esa huella de carbono. Entonces yo creo que este es más o menos el tenor que tú estás diciendo aquí, aunque yo no lo remitiría solo a la parte rural, sino tiene mucha aplicación también en lo urbano, ¿no? Y que debería ser una de las medidas, digamos, que podría estar dentro de la adaptación para prevenir las cuestiones de sequía, pero también dentro de la mitigación para disminuir esa huella de carbono, sobre todo en el uso de la energía, en el transporte, distribución, extracción del agua. Pero entonces esta medida sería general y claro, tiene una componente rural, a lo mejor una componente urbana también muy importante, pero no estaría aquí en AFOLU. Creo que estaría en la parte del primer, a mi juicio, del primer taller que hicimos, donde vimos la parte de energía y que quizá ahí no se nos ocurrió y ahora la estás planteando muy adecuadamente, y que la tendríamos que meter precisamente ahí, así como los vehículos automotores consumen energía y emiten gases de efecto invernadero, el transporte, la extracción, la distribución del agua, pues requiere energía, y si se captura el agua en el lugar de lluvia, pues se reduce un poco esta huella de carbono.
y está, digamos, dándose una medida de mitigación. Si te parece, lo vamos a analizar y lo meteríamos en esa primera parte que también es, yo, a mi juicio, una parte de la cuestión de, pues como del uso de la energía, en este caso para el agua, ¿no? Ese sería mi comentario. No sé si mis compañeros quisieran hacer alguna otra precisión. A mí me gustaría añadir algo al respecto. Si no me equivoco, el año pasado y antepasado, el Instituto de Ecotecnias de la UNAM, con sede en Morelia, realizó un estudio sobre las emisiones que produce la captación de agua de lluvia y otras ecotecnias específicamente para el estado de Guanajuato. Entonces, quizá ya haya información desarrollada para este indicador, por decirlo de alguna manera, que pueda fortalecer o aportar a su planteamiento. Lo vamos a ver, es en el que está en Cuernavaca, ¿no? El de energía renovable. No, el Instituto de Ecotecnias está en Morelia. Ah, en Morelia, Ecotecnia, de la UNAM. Así es. Bien. Sí, lo vemos. Gracias por la información. Si hubiera algún otro dato más, pero si no, nosotros lo buscamos para ver esta idea y como nos sugirieron, pues la plasmamos aquí. Yo creo que pues es muy importante lo del agua para León en particular por estar en un clima semiárido y porque cada vez que se junta más y más y más población en un área que tiene poca agua disponible, pues el problema se agudiza y yo creo que esta es una acción muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Me dicen en el chat que hay una asociación civil que está trabajando en cisternas. ¿Por qué no? Ojalá quisieran animarse y pues lo plantean abierto el micrófono. No sé si gustan participar. Edgar Leonardo Hernández. Nosotros como asociación civil estamos trabajando en la introducción de cisternas justo para el problema al respecto. Bueno, dices. Bueno, es Silvia Negrete que está en la sierra. Sí, es que dice que tiene problemas. En la sierra norte tiene broncas con el micrófono. Sí, ellos usan la técnica de ferrocemento para la captación de agua de lluvia en zona norte, que incluso también la está promoviendo, lo mencioné hace un momento, Baños Secos ya está diciéndolo, usan en gestión ambiental del municipio, promovió al año pasado también cosecha de agua de lluvia por medidas de compensación ambiental de ciertas obras, y Secretaría de Medio Ambiente Estatal también a través de compensaciones ambientales de obra hizo algunas acciones al respecto en la zona norte, y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural a través de un programa que ellos le llaman Mi Patio Productivo, han hecho talleres para que la gente conozca la técnica de ferrocemento. Hay muchas técnicas para captar agua de lluvia. Digo, en esa parte sí las conocemos, las diferentes técnicas, lo que hace falta es implementarlas y promoverlas, subsidiar un poco a la gente para que ellos tengan algo más sustentable. Sí, muy bien, encantados de poner, digamos, estas ideas y de plasmarlas en el programa. Y pues la idea también que queremos es si ustedes nos hacen llegar información, porque pues no solo a veces es plantear una medida y dejarla ahí, sino también buscar su territorialización, saber dónde está un espacio óptimo donde se pueden hacer las cosas, porque hay ahí, digamos, la aptitud del suelo, la susceptibilidad y a veces también, incluso muy importante, la disponibilidad de las personas para llevarlo a cabo. Y entonces en esos sitios, pues tiene mucha relevancia a lo mejor hacer experiencias piloto que sean ejemplo para que poco a poco más personas se vayan empapando de ese entusiasmo y vayan haciendo las cosas, ¿no? Porque los dineros no alcanzan y pues elegir los lugares más propicios para determinadas cosas es muy importante desde el punto de vista técnico y social, y poco a poco entonces ir probando que eso funciona, y una vez que algo ya se verificó que funciona, pues se esparce y mucha más gente está dispuesta a intentar llevar a cabo estas medidas. De nuestra parte investigamos al respecto y muchas gracias por la intervención y ojalá
pues nos puedan dar un poquito más de información para esta parte de hacer un esfuerzo de territorializar las medidas y que no quede nada más en un enunciado que no se sabe dónde, sino que tratemos un poco de precisar cuáles son estas partes del municipio, este ecosistema natural o transformado en sistemas productivos o esta parte meramente artificial que es la ciudad, que la podamos de alguna manera naturalizar y que ahí pues se den estas medidas pues de captura de carbono, que también creo que es importante pues la reforestación dentro de la ciudad, pero indudablemente esta reforestación está muy vinculada a la captación de agua desde otro punto de vista. Muchas gracias. No sé si haya más intervenciones. No hay más, nadie más se anima a alguna idea, aunque sea un poco difusa al principio, la vamos afinando, la vamos creando, la vamos discutiendo. Toda idea es buena en esta temática de mitigación de las emisiones en los aspectos ganaderos, forestales, de cambio de uso del suelo. Una intervención más, damos un espacio a ver si alguien se anima y si no, pues entonces iremos pensando en dar ya un cierre a este taller que ustedes amablemente nos han hecho el favor de acompañarnos. Bueno, pues igual nada más, pues ya para cerrar un poquito el tema de los sistemas de captación de agua de lluvia, como menciona, si el ingeniero Baltasar en la dirección de medio ambiente en la administración pasada, pues sí se tuvo un fuerte programa de dotación de ecotecnias a algunas comunidades rurales, proporcionando sistemas de captación de agua de lluvia, biodigestores, incluso hasta pues el proyecto de un vivero de especies nativas, si no me equivoco, o algo por el estilo, no tengo el nombre exacto, y sí, en algún porcentaje fue apoyado por el gobierno del estado. Sin embargo, este proyecto piloto aún pues están revisando los resultados, no se ha tenido pues sí pues la respuesta que se esperaba, ¿no? Por parte de los ciudadanos, la adopción a veces es un poco complicada e incluso hasta el mantenimiento de estos mismos sistemas es por lo que pues aún no se ha pues seguido con estos pilotajes en distintas comunidades, pero sin embargo sí contamos con la información, por si gustan también la podemos proporcionar para pues seguir indagando en algunas acciones para que se tenga una adopción en mayor porcentaje poco a poco. Sí, muchas gracias, Gaby. Vemos si nos pueden dar la información para que pues estos lugares que ya están, donde se ha intentado algo, los ubiquemos territorialmente con sus coordenadas geográficas, vemos en qué ecosistemas están, en qué poblaciones son y vamos buscando entonces estos sitios ya más en concreto de poder no solo poner ahí en nuestras fichas pues los aspectos generales, sino señalar algunos puntos ya geográficos específicos de intentos previos y de ver si se pueden llevar a cabo ahí ciertas medidas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Y si no, pues vamos entonces ya dando un cierre a esto. Preguntaré ¿Sí otra hay vez si no hay otra oportunidad? intervención. Sí, claro, por Sí, favor. hola. Justo sobre lo que hablaba Gabriela, a mí me gustaría mencionar que sí hay, no específicamente para el municipio de León, pero para ciertas áreas naturales protegidas, estudios sobre captación de agua de lluvia, sobre los beneficios, sobre la adopción, el grado de adopción que tiene, los beneficios identificados, ya sean sociales, ambientales, por la población, un poco midiendo los impactos, no tanto económicos, pero sí sociales y ambientales de estas poblaciones en las que ya se han implementado estos sistemas. Como repito, son en áreas naturales protegidas y son sistemas de captación en techo y bueno, con cisternas igual de ferrocemento la mayoría.
por si gustan, son 2 artículos los que, podría compartir al respecto. Y si mal no recuerdo también, de la Universidad de Guanajuato han hecho investigaciones para el caso de León al respecto de la captación de agua de lluvia. Muchas gracias. Sí, igual. Perdón, adelante. Muchas gracias. Sí, igual, sí, me imagino que algo de esta información tendrán nuestros compañeros de recursos naturales. Yo igual lo verifico con ellos y si no, pues ahí te estaremos dando lata para, por favor, si nos pudieras compartir esta información. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Bien, pues si no hay otra intervención, hemos llegado a las 12 del día, que era la hora en que queríamos un poco terminar, pues dejar de distraerlos a todos ustedes durante estas 2 horas que creo que fueron un poco largas y que pues les damos un agradecimiento de que han dejado sus actividades para estar con nosotros. Y pues si no hay más por el momento, pues no sé si Gaby o Tere nada más quisieran hacernos el favor de cerrar y de agradecer a todas las personas que nos acompañaron, por favor. Muchas gracias. Bueno, el ingeniero Tere tuvo que continuar en otra reunión. Sin embargo, pues no está de más agradecerle su cooperación, no solo en este taller, sino en las entrevistas previas a. Sin estas, pues no habría sido posible llegar a estos resultados que nos ha ayudado a plantear el Centro Mario Molina. Pues estaremos enviando por correo electrónico esta presentación, la grabación del video, para seguir teniendo esta retroalimentación y en la medida de lo posible, pues tener un escenario de las siguientes acciones que incorporará el programa de acción climática. Y pues nada, muchas gracias y pues espero que tengan un muy buen fin de semana. Bien, pues muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo taller. Por favor, ojalá nos pudieran acompañar. Que estén muy bien a todos. Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Saludos, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Sería el próximo viernes a la misma hora. Igual les enviamos la información con mucho gusto. Gracias.